Las nuevas generaciones son cada vez menos creyentes y en los últimos años la tendencia se ha acelerado, a pesar de que un 61% de la población del estado se considera todavía religiosa. Entre los jóvenes el porcentaje cambia y más de la mitad de los ciudadanos de menos de 34 años se consideran ateos. De hecho, el porcentaje de personas no creyentes es más acentuado todavía entre los adultos entre 18 y 25 años, con un 63,5%. Cada vez son más numerosos los alumnos en todas las etapas escolares que optan por asignatura alternativa a la religión. Solo 1 de cada 10 de los matrimonios que se celebran son religiosos, y los contribuyentes que marcan únicamente la casilla de la iglesia en las declaraciones de la renta disminuye a un mínimo histórico de un 11%. Este descenso de las asignaciones, sin embargo, no se ha traducido a una disminución de los ingresos de la iglesia católica, porque las personas que destinan el 0,7% de los impuestos son también las que tienen más capacidad adquisitiva. También se ha detectado un punto de inflexión en el crecimiento del número de personas no religiosas a partir de la pandemia. En concreto, desde marzo del 2020, los datos del CID detectan un incremento de un 10% de las personas encuestadas que se declaran ateos. A lo largo de la historia, la ciencia ha avanzado enormemente, desafiando muchas creencias tradicionales y religiosas. El razonamiento lógico y el método científico han permitido explicar fenómenos naturales sin recurrir a explicaciones divinas. Esto ha llevado a un aumento en el número de personas que prefieren basar su creencia en evidencia empírica en lugar de creencias religiosas. Muchos ateos argumentan que no hay evidencia suficiente para respaldar la existencia de un ser supremo. Consideran que las afirmaciones religiosas no están respaldadas por pruebas sólidas y por lo tanto optan por no creer en ellas. La falta de evidencia convincente es una razón fundamental por la cual algunas personas se inclinan hacia el ateísmo. Otros factores importantes que llevan a muchas personas a ser ateos es el problema del mal y el sufrimiento en el mundo. El razonamiento es simple: si existe un Dios todopoderoso y benevolente, ¿por qué permite el sufrimiento y la injusticia? Para algunos ateos, esta pregunta sin respuesta suficiente los lleva a rechazar la existencia de un ser divino. No todas las personas que se identifican como ateos lo hacen debido a la ciencia o la falta de evidencia. Algunos han tenido experiencias personales traumáticas o han presenciado injusticia en nombre de la religión. Estas vivencias pueden provocar una pérdida de fe y una adoptación del ateísmo como respuesta a situaciones negativas. En los últimos años hemos presenciado una tendencia hacia la adaptación en muchas sociedades. La religión ya no desempeña un papel central en la vida de muchas personas. Los avances en la educación, el acceso a la información y la diversidad cultural han llevado a un alejamiento de las instituciones religiosas. Como resultado, más personas se sienten cómodas identificándose como ateos. La Biblia hace referencia a los ateos o a aquellos que niegan la existencia de Dios en varios pasajes. A continuación te mencionaré una cita bíblica relevante. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Este versículo hace referencia a aquellos que niegan la existencia de Dios y lo califican como necios. Sin embargo, es importante señalar que la Biblia también enfatiza el respeto y la tolerancia hacia todas las personas, independientemente de sus creencias religiosas. Además, es necesario tener en cuenta que la interpretación y la comprensión de estos pasajes pueden variar entre diferentes tradiciones y denominaciones cristianas. Algunos cristianos pueden adoptar una postura más comprensiva y respetuosa hacia las diferentes creencias, mientras que otros pueden tener una visión más rígida. La diversidad de interpretación y enfoques dentro del cristianismo refleja la amplia gama de características en relación con los ateos y sus creencias. La creencia en Dios implica establecer una relación personal con Él. La Biblia enfatiza la importancia de tener una conexión espiritual con Dios, buscar su voluntad y confiar en su bien en todos los aspectos de la vida. Creer en Dios y aceptar a Jesucristo como Salvador es fundamental para obtener la salvación y la vida eterna. Si crees en la fe en Dios y su plan de salvación a través de Jesús, es la vía para reconciliarse con Dios y recibir su gracia. Muchos ateos adoptan una postura humanista secular que pone énfasis a la dignidad y al valor de los seres humanos. Creen en la responsabilidad ética y moral hacia los demás y buscan el bienestar y la justicia social basándose en principios seculares y racionales. Es importante tener en cuenta que estas creencias pueden variar ampliamente entre los ateos, ya que no existe una doctrina o conjuntos de creencias establecidos para todos los ateos. La diversidad de perspectivas y filosofías entre los ateos refleja la naturaleza individual y personal de sus puntos de vista. El ateísmo en su forma más básica de no creer en la existencia de deidades ha existido desde hace mucho tiempo en diferentes culturas y periodos históricos. Sin embargo, es importante señalar que el ateísmo no tiene un punto de origen específico, ya que las dudas y cuestionantes sobre la existencia de dioses han existido desde los primeros registros escritos de la historia de la humanidad. En la antigua Grecia, por ejemplo, filósofos como Epicuro y Demócrito expresaron escepticismo hacia la existencia de dioses y propusieron explicaciones naturales para fenómenos que anteriormente se atribuían a la intervención divina. En el siglo XVIII, durante la Ilustración Europea, surgieron corrientes filosóficas y científicas que desafiaron las creencias religiosas y promovieron la razón y la evidencia empírica como fuentes de conocimiento.
Es importante tener en cuenta que el ateísmo no es un movimiento homogéneo y ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la actualidad el ateísmo abarca una amplia variedad de enfoques, desde aquellos que simplemente carecen de creencias religiosas, hasta aquellos que adoptan una postura más activa en la promoción del escepticismo y la crítica hacia las creencias religiosas. La creencia sobre si los ateos pueden entrar al reino de los cielos no varía según las diferentes visiones teológicas y religiosas. En la mayoría de las tradiciones religiosas se considera que la entrada al reino de los cielos o la salvación está relacionada con la fe en Dios y el seguimiento de sus enseñanzas. De manera similar, distintas variantes filosóficas y tradicionales de pensamiento pueden ser catalogadas de ateas. Esto ocurre cuando sus razonamientos materiales, empíricos e incluso científicos se oponen a los conceptos religiosos tradicionales. Durante el siglo XIX y el siglo XX aparecieron teorías como el psicoanálisis, que ofrecían explicaciones alternativas a las revelaciones de los místicos y todo tipo de fenómenos hasta el momento inexplicable. Esto fundamentaba y al mismo tiempo era posible gracias al pensamiento ateo. No todas las religiones rechazan de plano el ateísmo. Para algunos sistemas de creencia como el budismo, el jainismo o el hinduismo, ser ateo es un camino válido hacia la iluminación, aunque desprovisto de la ayuda divina. El ateísmo como tal era difícil de expresar en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, dado el poder que tenía la religión y sus instituciones. En Occidente durante la Edad Media regía el cristianismo, mientras el Islam lo hacía en el Medio Oriente y África. Lo más cercano al ateísmo era las religiones no teístas de la India como el budismo. Estas creencias, en lugar de venerar a un dios, planteaban el autodescubrimiento como el camino a la iluminación. Por otro lado, sostenían la posibilidad de un renacimiento luego de la muerte. Tenemos como interesante antecedentes ateos la Grecia clásica con el caso de Sócrates. Si bien su ateísmo no se podía considerar propiamente la no creencia en Dios, sí que ponía en duda la existencia de los dioses ancestrales. Es por este motivo que Sócrates fue ejecutado haciendo de beber cícuta. Igualmente cabe decir que la ejecución de Sócrates, más que por herejía, se debía a razones políticas, puesto que de forma relativa en la Grecia clásica el ateísmo estaba más o menos tolerado, dependiendo de la polis y el momento histórico. En China tenemos el taoísmo, que defiende la inexistencia de un dios. Los taoístas consideran que una deidad superior es algo innecesario, puesto que el ser humano armoniza perfectamente con la naturaleza. En este mismo país tenemos el budismo, en el que no se considera la existencia de un único dios fundador, siendo las enseñanzas de las que sirven de entrenamiento psicológico y espirituales para encontrarse internamente, aunque sí se creen deidades y otras entidades sobrenaturales, lo cual no podemos hablar de ateísmo en sentido estricto. Los orígenes del ateísmo son muy profundos y extensos si se toma desde un punto de vista histórico. Seguramente las culturas ancestrales manifestaron de una u otra forma algunas opiniones críticas con la creación de la deidad grupal, aunque resulta difícil asegurarse de estos puntos que en muchas ocasiones los restos culturales que nos llegan de nuestros más antiguos antepasados son ofrendas a Dios y otros objetos rituales. De lo que sí se puede estar seguro es que el ateísmo como postura religiosa y filosófica no tiene su origen en la Ilustración, sino que ya estaba bien presentada en la Edad Antigua. Tanto en Europa como en Asia, las posturas críticas contra los dioses ancestrales tuvieron sus propias escuelas, más o menos aceptadas en función de la ciudad-estado en el momento histórico que estuvieran viviendo. El argumento genérico del ateísmo científico se ha concentrado en los últimos años en dos cuestionantes fundamentales: el origen del universo y el origen del hombre. Desde un punto de vista estrictamente científico, los intentos de dar una explicación natural del origen del universo a partir de la teoría del multiverso o de la aparición de la conciencia humana desde la organización de la materia son hoy en día pura ciencia ficción. El ateísmo científico pide a la ciencia más de lo que puede dar. La ciencia no es teísta ni atea. No se puede utilizar para hacer teísmo o ateísmo. Filosofía y teología son los modos de la racionalidad humana que pueden indagar los porqués últimos de la existencia. En la primera parte de la Biblia abundan lo que llamaríamos ateos, con la diferencia de que aquellos autores lo denominaban idólatras. En el mundo de San Pablo el ateísmo estaba muy extendido. Cuando escribe la epístola a los romanos, aborda el tema en tono acusatorio. Los ateos de la Biblia no habían leído libros de ciencia, de filosofía o libros escritos por autores ateos. Los ateos de la Biblia eran ateos prácticos. No negaban a Dios con razonamientos científicos, filosóficos. Simplemente se apartaban de él. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Cuando los judíos del Antiguo Testamento negaban a Dios, no negaban su existencia, como los ateos de nuestros días. Negaban su intervención en la vida de los seres humanos. El malo, por su altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En el vocabulario nuestro de todos los días llamamos necia a una persona ignorante, tonto, presumida. Pero en la Biblia tiene un sentido religioso. Necia es la persona que no busca a Dios, una forma de ateísmo. El necio de los Salmos 14 y 15 es el ateo que cree encontrar la felicidad en todo en cuanto a la tierra ofrece. La Biblia encuadra el ateísmo con una proporción de fe. La fe bíblica consiste en la aceptación de un Dios personal, creador del cielo y de la tierra. Por la fe nos unimos a Dios. La segunda parte de la Biblia añade a la fe la aceptación de Jesús como el Mesías. El camino para unirse a Dios a través de la fe es cerrar la mente al ateísmo, porque la fe es don de Dios, no de razonamiento ateo.